bienvenidas a todas. Otra vez, perdonar por el retraso, ¿vale? Mea culpa. Y nada, como decía, bienvenidas. Hago como siempre una pequeñísima presentación y os doy paso, ¿vale? Entonces, nada, estos son los encuentros de la Fundación SESPOL. Sabéis que las tertulias estas están realizadas por nuestro alumnado y que grabamos las sesiones para luego subirlas a YouTube. Entonces, cualquiera que no quiera salir en el vídeo, pues que apague la cámara y se mantenga en silencio. Los micrófonos os pedimos que los tengáis apagados para no crear interferencias. Luego cada una de las tertulianas ya podrá decir si prefiere que los abráis para interrumpir, hacer preguntas o lo que sea, ¿vale? Y poco más, damos comienzo, que creo que iba a empezar Marta, ¿verdad? Vale. Vale. Marta Gonzalo, enfermera de Madrid, lleva 3 años y medio viviendo en Barcelona, que fue a Barcelona a hacer un máster en enfermería psiquiátrica y salud mental y ya se ha quedado allí para trabajar. Y actualmente trabajando en el tema de adicciones. Nos trae, como no, pues una presentación sobre chemsex, subtitulado La cara más amarga de la combinación de sexo y drogas. Y nada más, Marta, el espacio es tuyo, adelante. Vale, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vale, pues voy a empezar a compartir pantalla. A ver, un momentito. Vale. Bueno, yo como bien han dicho en la presentación, voy a hablar de chemsex, ¿vale? A ver que me pongo un momentito. Vale. Entonces, antes de nada, quería explicaros que de dónde he sacado la información. Yo me he documentado en distintas guías. Una de ellas ha sido la guía para la reducción de daños asociados al uso de drogas inyectables en las sesiones de sexo, ¿vale? Otro de los documentos ha sido el abordaje de la salud mental del usuario con prácticas de chemsex, que fue publicada en noviembre de 2020. Otra ha sido preguntas y respuestas sobre chemsex, que es del Ministerio de Sanidad, que también está muy bien porque son un montón de preguntas y respuestas como muy escuetas, pero también muy claras. Luego el documento técnico del abordaje del fenómeno de chemsex, también del Ministerio de Sanidad, que es publicado en junio de 2020. Y luego aquí os he puesto unos enlaces que son de utilidad tanto como para nosotros como profesionales, como para usuarios de chemsex, que se puede recomendar siempre en el caso de que alguien os solicite o os demande ayuda. ¿Vale? Luego también en Stop SIDA, luego me he documentado también sobre el informe sobre chemsex en España, que fue publicado en septiembre de 2019, y en la encuesta que se realizó por internet a hombres que tienen sexo con hombres en 2017, que también he sacado datos de ahí. Entonces, vamos a empezar. Vale. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de chemsex, ¿no? Pues la definición es el uso intencionado de drogas para tener relaciones sexuales por un periodo largo de tiempo que puede durar de varias horas hasta varios días entre hombres gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres, y cuyo elemento clave es el tiempo, ya que a mayor tiempo, mayores riesgos y posibles daños, que esto veremos un poco más adelante cuáles son, pues las repercusiones, ¿no? Y luego quería también aclarar que no todo el uso de drogas está vinculado al sexo, es chemsex, ¿no? Que existen otros tipos de consumo de drogas en contextos sexuales, como puede ser el de la prostitución femenina y sus clientes, o el de los locales de swinger o intercambio de parejas, entre otros, ¿no? Pero cada uno de estos colectivos tiene unas características y circunstancias epidemiológicas, económicas y culturales distintas, y en ellos se dan patrones de consumo y comportamientos sexuales pues diferentes a los que ocurren en el chemsex. Vale, el término chemsex tiene su origen en Reino Unido y entonces combina las palabras chem y sex, siendo chem químicos y sex sexo, aludiendo al uso de drogas en un contexto sexual. Entonces, desde su aparición, este concepto se utilizó para hacer referencia a un tipo concreto de uso recreativo de drogas vinculadas a la cultura sexual gay. Entonces, a finales de la década de los 90,
Chem era un término usado en Londres entre hombres gays cuando contactaban por teléfono o bien por mensaje de texto para comprar determinadas sustancias. Entonces, el uso de esta expresión, no la expresión chemsex, como he dicho, pues se popularizó en la comunidad gay a finales de los años 90, especialmente a partir del lanzamiento en 1999 de la plataforma de contactos gays gaydar.com, saltando posteriormente al ámbito profesional sanitario y a la literatura científica y a nivel mediático. Entonces, en España sí que es verdad que la entrada del vocablo chemsex se produjo primero entre los profesionales de la salud sexual y las adicciones y posteriormente en medios de comunicación. Pero a nivel colectivo, los hombres que realizan estas prácticas pues venían utilizando otros términos de argot, pues como podía ser sesión, colocón, vicio, fiesta, chill. Entonces sí que es verdad que aquí os he dejado una tabla donde se ven reflejados pues, las distintas maneras que tiene el usuario de chemsex a referirse pues, a esta práctica, porque tenemos que ser conscientes de que no todos los usuarios de chemsex van a dirigirse al chemsex como chemsex, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues colocón podemos ver como colocón, colocón con K, de colocón, colócate, ¿no? Cuando se refieren a chem, pues podemos ver como chill chem o por ejemplo, como sexchem. Cuando hablan de sesión, pues podemos ver como fan sesión, plan largo, sin prisas. Vicio, pues igual, vicio cerdeo, sex vicio. Las chuches, pues se pueden referir a ellas como chucherías, como chuche sesión. Y otros términos como pueden ser física y química o aditivos placer. ¿Vale? Luego aquí también, bueno, esta imagen se ve un poco borrosa, pero sí que es verdad que claro, las vías más frecuentes que tienen de ponerse en contacto los usuarios de chemsex para buscar parejas sexuales, pues es a través de las aplicaciones de móvil o de cualquier otro recurso online. Entonces, los emoticonos, ¿no? Los códigos que informan sobre lo que ofrecen o lo que busca el usuario, pues algunos de ellos son estos, ¿no? Como por ejemplo H y H, que es sexo de hombre y hombre, ¿no? Luego el emoticono de la nariz del cerdito, pues del cerdeo, como hemos hablado antes, ¿vale? Bueno, simplemente para que hagáis un poco la idea y os vayáis familiarizando. Luego, ¿cuál es la situación en España? Sí que es verdad que, claro, estamos hablando de un fenómeno muy reciente, entonces pues todavía, o sea, no hay muchos estudios al respecto. Entonces, se trata de un fenómeno que es predominantemente urbano, por lo que resulta más frecuente en grandes ciudades como Barcelona y Madrid, ¿no? Donde existe una comunidad gay relevante, y también está presente en los destinos turísticos más populares entre el colectivo gay, como puede ser Torremolinos, Maspalomas, Sitges, Ibiza, Valencia, ¿vale? Luego también, según la encuesta europea EMIS que se realizó en 2017 sobre las conductas sexuales dirigidas a hombres gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres, en el caso de España, entre los hombres que habían tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses, el 14,1% había usado drogas estimulantes para que el sexo fuera más intenso o durara más tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿dónde se practica el chemsex? ¿No? O sea, lo más habitual es que los encuentros tengan lugar en casas particulares, ¿vale? Sí que es verdad que también se pueden dar pues, en saunas, en club de sexo, pues, en hoteles, en fiestas con locales privados, ¿no? En locales con cuartos oscuros, en festivales que disponen de áreas designadas para tener sexo. También se ha observado que estas prácticas se pueden realizar igualmente pues, en zonas de cruising, ¿no? Que son áreas donde se producen encuentros sexuales al aire libre. ¿Vale? Y luego también quería comentar que, claro, ya no solo, o sea, estas personas ya no se ponen en contacto las unas con las otras a través de aplicaciones, como he comentado antes, ¿no? Sino que también aprovechan eventos y festivales bueno, que se van dando a lo largo del año, ¿no? Entonces, el evento LGTBQ+ de mayor tamaño celebrado hasta ahora en Europa, pues fue el World Pride de Madrid, que se celebró en 2017. ¿Vale? ¿Cuáles son las drogas más utilizadas en el contexto de chemsex? Pues cuando hablamos de las drogas más utilizadas, podríamos destacar el GHB, la mefedrona, la cocaína, el popper, la metanfetamina, la ketamina, el speed, el éxtasis
y los fármacos para la erección. Entonces, ¿cuáles son las vías de administración? Pues las vías de administración de estas drogas son variadas, entonces sí que es verdad que se puede administrar o vía oral o inhalada, ¿vale? O vía rectal o intramuscular o intravenosa, que se conoce como slamming, ¿no? Pues siendo esta última la más asociada a riesgos para la salud, que ya veremos más adelante, ya que se comparte mucho material de inyección. Entonces aquí he colocado dos imágenes y una de ellas en la que se ve el cuerpo entero está sacada de una de las guías que he comentado al principio de reducción de daños, que, que está muy bien porque sí que es verdad que hay que tener en cuenta que no todos los usuarios de chemsex que se pongan en contacto con nosotros van a dejar de practicar chemsex. Entonces, bueno, pues sí es recomendable bueno, pues decirles que dado que van a continuar con estas prácticas, ¿no? A la hora de inyectarse cualquier tipo de sustancia, pues que hay zonas, digamos, que tienen menos riesgo y zonas que tienen más riesgo. Entonces, la guía la verdad es que está muy bien y aquí, por ejemplo, en esta imagen, pues vemos las zonas verdes, que son como las zonas más seguras, ¿no? Y las zonas rojas, que son como las zonas, bueno, prohibidas, más que prohibidas, que son las zonas peligrosas, ¿vale? Luego, ¿cuál es el patrón de consumo? Podríamos hablar de un consumo experimental, de un consumo ocasional, de un consumo habitual o de un consumo diario. Entonces, cuando hablamos de un consumo experimental, nos referimos aquí cuando contactan unos hombres con otros y tienen como una primera experiencia, ¿no? Que muchas veces han sido, digamos, como llamados por una tercera persona y muchas veces se puede quedar como en un en un primer y único consumo, ¿no? Como, bueno, pues algo experimental y ya está, o puede dar lugar luego a un consumo ocasional o a un consumo habitual, ¿vale? Cuando hablamos del consumo ocasional, nos referimos, pues por ejemplo, a los hombres que acuden a eventos o festivales que están dirigidos a la comunidad gay, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor tienen todo el calendario de eventos y aprovechan esas ocasiones pues para mantener este tipo de prácticas. Entonces sí que es verdad que aquí se puede ver que hay un riesgo que haya momentos como de atracones en el que haya como bueno, pues mucha intensidad en cuanto al consumo y en cuanto a las prácticas sexuales, ¿no? Pero sí que es verdad que se puede quedar ahí como en los eventos puntuales. Luego el consumo habitual, para que lo entendamos, pues podría ser quizá personas que practican chemsex, pues a lo mejor los fines de semana, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces se puede alargar más allá del domingo, entonces, bueno, pues tendrá unas repercusiones que ya veremos. Y luego podríamos hablar también de un consumo diario, que como su nombre indica, pues que pasarían a consumir prácticamente todos los días. ¿Vale? Luego, bueno, tanto en esta diapositiva como en la siguiente, sí que es verdad que os he puesto una tabla de las sustancias que más se consumen y, bueno, un poco para que os vayáis familiarizando con ello, que sí que es verdad que yo entiendo que si no se trabajan en adicciones no es imprescindible que os sepáis todo esto, pero bueno, pues lo mismo podéis tener esta tablita a mano en algún momento. Y entonces a mí me gustaría destacar pues los nombres populares quizá con los que las personas que consumen se refieren a este tipo de sustancias y los efectos buscados, ¿no? Entonces vemos como la mefedrona, pues cuáles son los efectos que produce. Pues no hay una estimulación, hay una excitación sexual, hay un sentimiento de empatía. ¿No? ¿Qué pasa cuando uno consume metanfetamina? Pues hay una estimulación también, hay una desinhibición, hay una excitación sexual, hay un incremento de la confianza y de la autoestima. ¿Vale? ¿Qué sucede cuando uno consume GHB? Que es el éxtasis líquido, por si os suena, pues hay un efecto de sedación, relajación del esfínter anal, hay una euforia, una desinhibición, una sensación como de borrachera, una estimulación sexual, ¿vale? ¿Qué sucede cuando se consume popper? Pues hay una euforia, hay un deseo de socialización, hay una excitación y un aumento de la potencia sexual, hay unas sensaciones placenteras y prolongadas, o sea, que lo que implica que, claro, que el acto sexual pues se prolongue. ¿No? ¿Qué pasa cuando se consume MDMA? Pues hay una estimulación, hay sentimientos de empatía, hay aceptación, hay conexión, ¿vale? ¿Qué sucede cuando se consume cocaína? Pues hay activación, hay una excitación sexual, uno está hiperalerta. Cuando se consume ketamina, pues hay una estimulación inicial, no, hay una relajación, hay una empatía, una mejora de la percepción, un incremento del umbral del dolor, que esto ya veremos más adelante,
que claro que es peligroso porque en el momento que aumenta tu umbral del dolor, pues digamos que realizas determinadas prácticas que sin haber consumido sustancias no realizarías por el daño que, ¿no? Por el dolor que provoca, pero bajo los efectos de las sustancias, pues sí que es verdad que no tienes conciencia de ese dolor, ¿no? Y luego, bueno, pues pueden venir los desgarros, que ya hablaremos más adelante. Y luego, por último, pues la Viagra, y conoceréis todos, me imagino, pues lo que hace es el mantenimiento de la erección, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son los motivos que puede llevar a alguien a practicar chemsex? ¿Vale? Sí que es verdad que, como os comentaba antes, tampoco hay muchísimos estudios, pero sí que es verdad que los estudios que hay pues han llegado a las siguientes conclusiones, ¿no? Entonces, pues puede haber una búsqueda de placer, ¿vale? Puede haber una estrategia de afrontamiento para lidiar con el malestar o con problemas de la vida cotidiana, ¿no? Que muchas veces pues, las sustancias lo que hace es que te ayuda a evadirte un poco. Hay una búsqueda de desinhibición conductual, puede haber una sensación de pertenencia a una comunidad, ¿no? Porque sí que es verdad que al final tú en estos encuentros pues estás con gente, bueno, con personas que son similares, ¿no? A ti, entonces a lo mejor te sientes más, bueno, pues sientes más empatía quizá. Luego puede haber una baja autoestima, puede haber situación de soledad, ¿no? Sensación de, bueno, de soledad que a veces desaparece cuando tienes estos encuentros. Desaparece como de manera momentánea, pero bueno, hay una sensación de aumento de energía y de relajación muscular, ¿vale? Y luego, en relación con la experiencia sexual, que, que esto está, bueno, está muy relacionado con los efectos que producen las sustancias que os he comentado antes, pues hay. ¿Cuál es el motivo? Pues aumentar o intensificar el placer sexual. No hay una búsqueda de desinhibición sexual. Facilitar las prácticas sexuales que pueden ser dolorosas, como os explicaba antes, porque aumenta el umbral del dolor, como puede ser el fisting, que para quien no sepa lo que es, pues es una práctica sexual que consiste en introducir el puño, bien parcial o entero, por el ano o bien por la vagina. ¿Vale? Luego, mantener relaciones sexuales durante más tiempo y mejorar la respuesta sexual. Facilitar la sensación de intimidad emocional. Mejorar la eficacia percibida para relacionarse con otros hombres en un contexto sexual. Y luego acceder a prácticas sexuales, pues tales como sexo en grupo, que, que quizá, como os he comentado ya antes, pues claro, bajo los efectos sin estar bajo los efectos de la sustancia, quizá no, no te atreverías a tener determinadas prácticas, ¿no? Entonces, claro, todo esto tiene unas repercusiones para la salud, ¿no? Para la salud del individuo. Entonces, ¿cuáles serían las repercusiones, bueno, a nivel de la salud sexual, ¿no? En cuanto a la vida sexual? Pues hay una hipersexualidad. Entonces, claro, hay un mayor número de parejas sexuales porque se ha visto que tú no tienes un encuentro sexual con una o dos personas, sino que suele haber más de dos personas. Hay mayor tiempo en las relaciones sexuales porque ya hemos visto que muchas sustancias prolongan el tiempo de las relaciones sexuales. Hay una disminución de la percepción del riesgo, ¿vale? Esto implica que muchas veces no hay un uso de preservativo. Luego también he puesto el slamming, que como os he dicho antes, es bueno, pues inyectarse sustancias, vamos, drogas, vía endovenosa, que eso también tiene un riesgo. Tiene un riesgo porque muchas veces se comparte material quizá que no, bueno, que no es estéril o comparten material los unos con los otros, tiene unas consecuencias. Entonces, ¿qué provoca todo esto? Pues claro, hay un aumento en las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y del VIH. Y bueno, ahora que hablamos del VIH, os comento que, claro, muchos encuentros, cuando se ponen en contacto unos con otros y a lo mejor van a quedar en un piso en particular, en una sauna o en cualquier lugar donde quieran quedar, y a lo mejor van a reunirse como 15 o 20 personas, pues se sabe de antemano como que una de las personas del encuentro tiene VIH, pero no saben quién de ellos lo tiene. Entonces es un poco, bueno, como la ruleta rusa, que ya ve, pues hay un riesgo, me imagino que algunos cuentan que sube como un poco la adrenalina, a ver qué, bueno, a ver qué va a suceder. Pero claro, al no utilizar protección, pues sí que es verdad que el riesgo de contraer VIH pues aumenta. Luego, ¿qué sucede también? Hay una mayor duración de las relaciones sexuales y luego las prácticas son de mayor riesgo. Pues igual que contaba antes que disminuye la percepción del riesgo porque aumenta el umbral del dolor. Claro, pues esto provoca un aumento de las lesiones, que puede haber lesiones a nivel del pene, puede haber lesiones a nivel
del ano, que puede haber fisuras, y a nivel de la mucosa intestinal. ¿Vale? Luego, ¿qué pasa también? Pues claro, hay un mayor consumo de sustancias, porque cuando uno está consumiendo sustancias y está bajo los efectos de las drogas, pues te lleva a consumir más. Luego hay una búsqueda de mayor intensidad y esto puede provocar que el deseo sexual puede convertirse en una pulsión insaciable. Esto, por ejemplo, pasa a veces cuando personas que están compartiendo un encuentro, muchas veces sin ni siquiera haber terminado, ya se están poniendo en contacto con otras personas a través de estas aplicaciones para tener como el próximo encuentro, que muchas veces sucede de manera inmediata y es como, bueno, pues eso, como algo insaciable, ¿no? Como que ni siquiera has terminado y todavía quieres más y más. ¿Vale? Luego también está la incapacidad de disfrute sin la sustancia, que esto sí que es verdad que es algo que se podrá abordar cuando, bueno, cuando alguna de estas personas venga a nuestra consulta o coincidamos con ellos en las urgencias o algo así, que, bueno, qué es lo que sucede, ¿no? Que porque ya no se disfruta sin los efectos de una sustancia, ¿no? De las relaciones sexuales. Luego también hay una alteración de la percepción, ¿no? Hay una alteración de la percepción, ¿no? Que uno puede estar confuso, entonces eso lleva a que se cosifique al otro o bien que te cosifiquen a ti, ¿sabes? Y también hay dificultad para establecer límites, porque claro, cuando uno está bajo los efectos de las sustancias, pues es difícil dar el consentimiento, ¿no? Muchas veces uno no tiene, bueno, no tiene claro o no está verbalizando realmente si quiere hacer una práctica o no, ¿no? Entonces, cuando alguien se encuentra bajo los efectos de determinadas drogas, ¿no? Sin haber dormido lo suficiente o se encuentra en un entorno altamente sexualizado y que culturalmente pues, es permisivo, ¿no? Pues su percepción sobre lo que está ocurriendo puede ser confusa, como os decía antes. Entonces, puede también que se muestre menos empático, ¿no? O menos sensible a la vulnerabilidad de las personas con las que está teniendo sexo. Entonces, los matices de la comunicación, claro, son difíciles de descifrar cuando las parejas sexuales también están intoxicadas. Entonces, los posibles abusos y agresiones sexuales puede que no te resulten tan evidentes, ¿no? Como cuando alguien las comete en otros escenarios. Entonces, claro, a veces es difícil. Sí que es verdad que a veces pasa que durante el encuentro sexual pues hay gente que ha considerado grabar el momento para chantajear luego a las otras personas. Entonces, claro, tú en ese momento no has podido dar el consentimiento de que te apetece que se grabe ese momento de tu vida privada, ¿no? Y luego también sucede a veces que cuando se celebran encuentros en casas, bueno, en casas particulares, claro, a veces a lo mejor al día siguiente o a los 2 días o después de 3 días, uno se despierta y le han robado un montón de cosas de su casa. Entonces, bueno, pues con esto también habría que tener cuidado. Luego, ¿cuáles serían las implicaciones sobre la salud mental? Pues podría haber una ideación suicida, podría haber trastorno por estrés postraumático, ¿vale? Luego podría aparecer también ansiedad, depresión, se podrían dar también episodios psicóticos, ¿vale? ¿Qué sucedería con respecto a las conductas adictivas? Pues claro que se puede, bueno, que puede derivar a un trastorno por consumo de sustancias, ¿vale? Luego, el impacto en las relaciones personales. Pues claro, sí que es verdad que esto al final afecta a las relaciones familiares, a las relaciones sociales, al ámbito laboral, o si son personas que están estudiando, también afecta a ese ámbito, ¿no? Y luego que hay un estigma asociado al consumo, bueno, pues que también es algo a tener en cuenta. ¿Qué sucede con las personas bueno, que tienen VIH, ¿no? Que tienen una infección a VIH? Pues claro, ahora veremos en la siguiente diapositiva que hay algunas sustancias, hay algunas drogas que interaccionan con el tratamiento antirretroviral. Entonces, esto es importante a tener en cuenta porque bueno, pues cuando veis con alguna persona que practica chemsex y esté en tratamiento antirretroviral, también, bueno, que sepan quizá las repercusiones, ¿no? Por lo menos informarles. Luego ya, aunque ellos tomen las decisiones, por lo menos informarles. Y luego también, claro, como si están haciendo ya un uso casi no habitual o un uso diario de esta práctica, pues sí que es verdad que las personas con VIH tienen un seguimiento en las consultas de VIH que es errático, porque al final pues no hay una adherencia al tratamiento. ¿Vale? Y esta es la tabla, simplemente para que os suene, donde os decía bueno, de las drogas y los fármacos que hay y las interacciones que hay entre ellas. ¿Vale?
Luego, a la hora de valorar al usuario de Chemsex, ¿no? Y recoger datos y poder, bueno, sí, poder hablar con él. Sí que es verdad que antes de iniciar la valoración es importante que seamos conscientes, bueno, de las barreras que tenemos nosotros como profesionales y de las barreras que tienen también ellos como usuarios, ¿no? Entonces, a mí, bueno, me gusta destacar esto porque para que haya un buen vínculo terapéutico, pues sí que es verdad que nosotros deberíamos trabajar también algunas cosas. Así que, ¿cuáles serían las barreras relacionadas con los profesionales? Bueno, pues como veis aquí, hay una existencia de actitudes y prejuicios, ¿vale? Que afectan a la intervención sobre los aspectos relacionados con la sexualidad. ¿Vale? También hay temor a ser malinterpretado, miedo a ser juzgados negativamente por los usuarios o por otros profesionales, ¿no? Cuantísimas veces a lo mejor tenemos claro eh, cómo queremos abordar una situación con un paciente, pero a lo mejor pues tenemos un equipo con el que estamos trabajando que no es el más adecuado y quizá por miedo a lo que piensen o lo que digan o pues a lo mejor no estamos haciendo las cosas adecuadamente, ¿no? También por un sentimiento de vergüenza o pudor al abordar temas sexuales, que esto también lo hemos visto en clase, ¿no? Y a veces pasa que quizá la persona que tenemos delante no tiene ningún inconveniente en contarnos un montón de cosas muy íntimas, pero quizás si nosotros no hemos trabajado un montón de, bueno, un montón de cosas personales, pues a lo mejor nos da pudor abordar determinados temas y nos quedamos con mucha información sin saber, ¿no? Luego también habría un reduccionismo del abordaje de la sexualidad, las disfunciones sexuales, ¿no? Tendencia a centrar la sexualidad únicamente en aspectos reproductivos y coitales heterocéntricos. Bueno, pues lo que hemos hablado también otras veces, que muchas veces tendemos a centrar lo que es la valoración en cuanto a la sexualidad de una persona únicamente en las prácticas sexuales. Bueno, y ser consciente que sí, que aquí habrá consecuencias de cuando se practican sexo anal o sexo oral, pero no es lo único, ¿no? Entonces también pues abrir un poco más la mirada. Luego muchas veces pasa que hay una escasa formación, bueno, pues específica en salud sexual y en competencias culturales LGTBQ, ¿no? Y esto también nos puede ver a nosotros. Bueno, pues eso, que hay limitaciones derivadas de la falta de habilidades para conducir la entrevista de manera adecuada. Y eso también nos puede repercutir a nosotros. Luego, ¿cuáles serían las barreras relacionadas con el usuario? Pues se encuentran con que hay un estigma en relación con los centros de atención a las adicciones y con los recursos de salud mental en general. No, sí que es verdad que muchas veces, bueno, pues ser consciente o a lo mejor que esto lo aborda salud mental o psiquiatría, muchas veces hace que no, bueno, que uno se eche para atrás y quizá no acuda a donde debería acudir, ¿no? Creencia de que no existen recursos terapéuticos eficaces para el asesoramiento y la intervención profesional con usuarios de chemsex. Luego, dificultad para aceptar o verbalizar la propia orientación sexual, ¿vale? Que esto también se podrá trabajar con ellos. Luego, vergüenza al hablar sobre drogas y prácticas sexuales, miedo a ser juzgado, temor a que no se respete la confidencialidad y también temor a encontrarse con otros usuarios de chemsex en el centro terapéutico, que esto también pasa con frecuencia, que, bueno, pues que les da vergüenza, que tampoco quieren encontrarse con gente con la que han compartido estos momentos, ¿no? Y luego también la normalización de los usos problemáticos de las sustancias, porque pasa muchas veces que, claro, hasta que uno es consciente que tiene un problema de adicción, eh, tarda un tiempo. Entonces, quizá tarda bastante en ponerse en contacto con un profesional precisamente porque considera que, bueno, pues que no hay un problema, ¿no? Que es algo normal, que es algo que ha interiorizado ya en sus hábitos de vida y en su rutina y que quizá no se pone en contacto con nadie porque no hay un problema que solucionar, ¿no? Entonces esto también pasa a veces. Luego, bueno, ya nos centraríamos en la valoración, ¿vale? Aspectos generales de la entrevista a realizar. Entonces, es importante, como he dicho antes, para que se genere un buen vínculo terapéutico, ¿no? Debe haber un clima de confianza, pues libre de juicios, donde la persona se sienta acogida, ¿no? Y que vea que no le estamos juzgando nada más entrar por la puerta. Entonces, que es importante, ¿no? Que yo creo que ya, bueno, que ya sabemos todos, pero a mí me gustaría destacar y recalcar, pues hay que garantizar la privacidad y la confidencialidad, ¿no? Que cuando la persona se pone en contacto con vosotros, ¿no?
pues que, bueno, pues que tenga claro que toda la información que os va a proporcionar no va a salir de ese entorno, ¿no? Que es algo confidencial. Luego, hacer preguntas adecuadamente. Sí que es verdad que es importante que las preguntas sean, bueno, que sean claras, que sean sencillas, ¿no? No utilizar un lenguaje como muy médico quizá. Y luego también, ahora que hablo del lenguaje médico, que no tengamos ningún miedo a preguntarle sobre cosas que no entendamos, porque claro, nosotros estamos acostumbrados con respecto a las prácticas sexuales quizá o al consumo de determinadas sustancias, las llamamos de una determinada manera, pero muchas veces ellos no. Entonces, pues no pasa nada, porque le digan, bueno, esto que me has comentado que estabas consumiendo, ¿no? ¿De qué manera se consume? ¿O qué es esto, ¿no? ¿En qué? Bueno, porque me imagino, yo no me he encontrado con nadie que tenga ningún inconveniente en explicármelo y así aprendemos nosotros y así el abordaje pues es mucho más adecuado porque no te vas quedando con la duda de qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, el lenguaje, como he dicho, pues debe ser claro, debe ser sencillo, ¿vale? Luego también es importante demostrar interés y tener una actitud proactiva, ¿vale? Entonces yo creo que esto es importante, por ejemplo, si os encontráis con alguna persona, recibís a alguna persona en urgencias, por ejemplo, y veis en la historia clínica o que tiene antecedentes de que ya ha acudido en repetidas ocasiones, ¿no? En los últimos meses a urgencias pues, por sobredosis, por intoxicación, por infecciones de transmisión sexual o a lo mejor pues que no se está tomando adecuadamente los antirretrovirales o algo así, pues sí que es verdad que le podéis decir, bueno, pues que habéis visto en la historia que a lo mejor en los últimos meses ha venido aquí con más frecuencia, ¿no? Que a lo mejor si quiere hablar, a ver si quiere hablar de ello, ¿no? Bueno, pues mostrar interés, ¿no? A lo mejor si hay algo que le preocupe, bueno, pues que estás dispuesto también a ayudar. Y luego, estrategias ante posibles resistencias. Claro, yo he puesto esto porque, como antes os comentaba, las barreras que presenta los usuarios consumidores de chemsex, claro, muchas veces pues les da mucho pudor o lo mismo están convencidos de que a lo mejor nadie puede ayudarles, ¿no? O que, bueno, pues que tienen mucha vergüenza y eso, bueno, pues transmitirles que sí que se les puede ayudar, ¿no? Que luego también ser muy conscientes de cuáles son nuestros límites como profesionales, ¿no? Que sabemos hasta dónde sabemos y que, bueno, que si no podemos resolver nosotros las dudas, pues que se las podrá resolver algún compañero o derivar a algún otro centro, ¿vale? Eso no habría problema. Luego, en cuanto a los aspectos más específicos, bueno, a valorar. No, habría que valorar el consumo de drogas, ¿no? El consumo de sustancias, a ver si ha habido una intoxicación, a ver si ha habido una sobredosis, ver el tipo de sustancia que ha consumido, ¿no? Como os las que ponía en la tablita. ¿Cuáles han sido las vías de administración, ¿no? Que en función de eso pues va a haber unos riesgos u otros. ¿Cuáles son los patrones de consumo, ¿no? Todo esto preguntarlo abiertamente porque además bueno, yo me he encontrado con muy pocas personas que no quieran contestar a esto, ¿eh? O sea, en realidad que, que no van a tener inconveniente en contestar, ¿no? Y luego también, pues sería importante determinación de las sustancias tanto en orina como en sangre, porque muchas veces hay una minimización del consumo o a veces no saben lo que han consumido, ¿no? Porque a lo mejor han estado en una sesión de chemsex y ya a lo mejor después de día y medio, pues no saben exactamente qué es lo que han estado consumiendo, ¿no? Luego, sobre los aspectos sexuales, bueno, también como, bueno, pues igual que he dicho antes, es importante que no centrarnos solo en la práctica sexual en sí, ¿vale? Entonces, sería importante la educación sexual, pues ver qué educación sexual ha recibido, ¿no? ¿Qué es para él la sexualidad? ¿Qué importancia tiene la sexualidad en su vida actual? ¿No? Luego también actitudes relacionadas con la orientación del deseo y la identidad de género, ¿no? Poder abordar temas a lo mejor quizá, pues eso, como la orientación del deseo, que, bueno, pues quizá a veces se pueden sentir un poco culpables o lo que sea, hablarlo con ellos abiertamente. ¿Vale? También la vivencia de la sexualidad en la infancia y adolescencia, ¿vale? Quizá cuál es el primer contacto que han tenido con las relaciones sexuales, ¿no? Cuál es bueno, sí, la relación que tienen con su cuerpo. También en función del vínculo que se ha generado, pues también es un buen momento para valorar si han recibido abusos sexuales, ¿no? En la infancia, bueno, recientemente. Luego también de la expresión de la sexualidad.
claro, es frecuente que tras el inicio del uso de sustancias, ¿no? De drogas, claro, se produce una disminución de la diversidad de las conductas eróticas y entonces en muchas ocasiones se erotiza el uso de drogas, ¿no? Y estas prácticas se convierten en las únicas buscadas, ¿no? O sea, a lo mejor hay una excitación ya no solo bueno, en el acto sexual, sino también en ver cómo el compañero se está inyectando alguna sustancia, ¿no? Por la vena y demás. Luego la respuesta sexual y la satisfacción sexual, ¿vale? Luego, importante también, ¿cuál es la relación del uso de drogas con la sexualidad? ¿Vale? Habría que evaluar las diferentes percepciones de las relaciones sexuales bajo los efectos de las sustancias y sin ellas. Esto como he hablado anteriormente, pues a ver un poco qué es lo que está pasando, ¿no? O qué es lo que les impide eh, a ellos disfrutar de las relaciones sin haber consumido, ¿no? Pues por aquí también se puede indagar. Luego, uso de aplicaciones de contactos. Como ya os he dicho antes, que muchos de los encuentros pues, se ponen en contacto, vamos, a través de aplicaciones, pues sí que es un buen momento para abordar con ellos de qué manera, ¿no? De qué manera utilizan esas redes sociales, ¿no? Luego, un comportamiento sexual compulsivo. También habría que valorar aspectos sociales. ¿Vale? Pues porque ya hemos visto que hay unas repercusiones del chemsex en la actividad laboral o académica, ¿no? Pues también preguntar cuál es la situación laboral, ver si están de baja, a ver si les han echado del trabajo, ¿no? A ver si llegan siempre tarde. Bueno, por el contrario, que no les está afectando, ¿no? En el caso de que estén formándose o estudiando, pues igual, ¿no? A lo mejor si, bueno, pues están en una época de exámenes, a lo mejor en momentos de más estrés, bueno, pues quizá que os cuenten, ¿no? También hemos visto que las repercusiones del chemsex en hábitos y estilos de vida y ocio, pues también se puede abordar ahí, ¿no? ¿Cuáles eran sus hábitos de vida previos a tener contacto con el chemsex, ¿no? Y cuáles son ahora, cómo se ha visto afectado, ¿no? Pues a lo mejor algo tan básico como el sueño, la alimentación, no sé, las actividades que hacían antes fuera del trabajo y demás, pues esto es importante también recopilar información. Los vínculos sociofamiliares, ¿no? Y la soledad, también que, bueno, sí, que os cuenten si algo, bueno, cómo viven la soledad, ¿no? Cómo si se sienten solos o no. Y luego situación legal del usuario, ¿vale? Porque sí que es verdad que, por ejemplo, ahora que hemos pasado bueno, la pandemia, claro, durante el confinamiento, que se pensaba que quizá habían disminuido, bueno, pues estos eventos se ha visto que realmente no tantos, lo que pasa es que, claro, se hacían, digamos, de manera ilegal. Entonces, pues durante el confinamiento sí que es verdad que hay personas que han recibido multas y demás porque, bueno, pues se les ha pillado cuando deberíamos estar confinados en casa, pues quizá en casa de otras personas con 15, 20 personas practicando chemsex. Entonces, bueno, pues se puede preguntar si hay alguna deuda que tenga pendiente, alguna multa que pagar o algo así. Y luego las complicaciones somáticas y las pruebas complementarias. Lesiones traumáticas, como he dicho antes, pues lesiones a nivel del ano, lesiones a nivel del pene, de la mucosa intestinal. También valorar las infecciones de transmisión sexual y también hacer un seguimiento. Las complicaciones infecciosas locales y sistemáticas, ¿no? También derivadas bueno, pues de haber consumido sustancias de manera endovenosa, ¿no? Y luego, antes de terminar, quería simplemente, bueno, poneros el tráiler, que son nada menos de 3 minutitos, de un documental que se hizo en Londres en 2015, que, bueno, la verdad es que a mí me gustó mucho. Y creo, está en inglés, pero bueno, deja muy claro, o sea, es como, bueno, pues como aquí pone, ¿no? Es el submundo de las drogas y prácticas sexuales de un fin de semana, ¿no? Bueno, un fin de semana real. Entonces, a ver. Stop. Get home. Are you in London tomorrow? Yeah. I'm coming to your house tonight. Who's boy? Sexy boy. I'm taking alcohol, man. And what else? That's it. Andy? What else? Methadone. These days, you come into London to find your gay life, and you find Grindr,
And within perhaps 4 conversations, you're going to be introduced to chems. Within 8 conversations on Grindr, you're going to be introduced to injecting or slamming. Originally, sex and drugs were 2 separate things. Somewhere along the line, you were no longer having sex without drugs, and you were no longer having drugs without sex. Tina, TG, they all mean one thing. It's time to party. The feelings that you get is like a firework display in your soul. It looks to some people like greedy, self-indulgent, promiscuous gay boys going out having fun on drugs. It's more complicated than that. The gay scene can be such a lonely, alienating place. The drugs gave me the confidence that I never had. Vulnerable gay men with issues around sex, new drugs that tapped into that problem rather well, and changing technology. What they call the perfect storm. Once you cross the line and once you're in that world of chems and you're in that world of incredible sex, if you never come back across the line and see what else is there, it's very easy to stay in there. Being diagnosed with HIV, so it happened after I'd OD'd on G. 5 gay men are being diagnosed with HIV every single day in London, just in London, and that's a huge number. There's something about our relationship to our sex that's causing harm and that needs addressing. Ya estaría, por mi parte.